Muy buenos días, estimados alumnos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, ingeniero, ¿todo bien? Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Compartirle mi escritorio. Teníamos un tema que estamos viendo. Vamos a ver. El día de hoy vamos a hablar de un tipo de arquitectura que es el último que nos falta ver, que se trata de microkernel. Este tipo de arquitectura, denominada microkernel, ¿en qué consiste? Consiste en un gran sistema core. Sí, es un sistema grande que tiene implementada la mayoría de su funcionalidad. Es decir, el sistema core puede funcionar solito sin ayuda de ningún otro tipo de componente. No significa que este sistema core sea monolítico. En algunos casos puede ser, pero no es un requisito. Inclusive usted puede ver el sistema core como si se tratara de un sistema, por ejemplo, cliente-servidor. ¿Sí? Digamos que el sistema core dibujado tal como está, a lo que se refiere es que es un sistema independiente, que funciona solo. La arquitectura interna que pueda tener ya va a variar de cómo fue implementada. La idea de la arquitectura microkernel es que, por un lado, tenemos el sistema core y por otro lado tenemos una serie de componentes denominados también plugins. Y estos componentes plugins sirven para ampliar la funcionalidad de nuestro sistema core. En la actualidad, por ejemplo, tenemos sistemas como el mismo Teams que estamos manejando en este momento es un sistema core, ¿sí? La arquitectura que tiene en algunos casos se podría decir, bueno, nosotros solo vemos esta partecita, pero evidentemente hay una interfaz de usuario, ¿cierto? Es una aplicación cliente. Probablemente toda por ejemplo, el calendario se debe estar guardando en algún lugar, probablemente tenga alguna base de datos o algún repositorio público por ahí en donde esté toda la configuración que yo voy realizando. Yo creo nuevos equipos, ¿no es cierto? Pero esa es la parte core del sistema Teams. Sin embargo, yo tengo aquí la funcionalidad de hago clic en el más y yo puedo agregar nuevas pestañas. Cada una de estas pestañas, de estos aplicativos que puedo adicionar, ¿no es cierto? Y con el que nosotros hemos utilizado, por ejemplo, es el test portal que yo utilizo para tomar las pruebas. Puedo agregar YouTube, agregué de hecho Steam, ¿no es cierto? Para ver todo lo que son los videos, agregué la pizarra, también es otro. Pero es Teams, esta aplicación core, la que tiene esta funcionalidad para ampliar funcionalidad adicional a la aplicación core, ¿sí? Entonces, ¿cómo se implementa? Todos estos componentes deben instalarse de alguna manera dentro del sistema core. Lo interesante de estos componentes es que amplían la funcionalidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos permiten manejar la pizarra aquí, pero no modifican la esencia del sistema core. El Teams tiene su esencia y por muchos plugins que yo le pueda agregar, no se va a modificar su esencia, su calendario, el crear los equipos, el dar permisos, el crear las reuniones, el manejar todos los archivos que podemos poner, las publicaciones, etcétera. Este es un ejemplo de este sistema plugin. También tenemos, por ejemplo, el Word, el Excel, son también sistemas plugins que nosotros podemos ampliar la funcionalidad sin que el Word deje de ser Word, sin que deje de cumplir su objetivo. Yo puedo ampliar su funcionalidad agregando nuevos componentes. Lo mismo ocurre con el Excel. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el Eclipse, ¿no es cierto? Este aplicativo Eclipse es un sistema core que me permite hacer desarrollo de software en ciertos lenguajes de programación, entre ellos Java, ¿no es cierto? Yo puedo instalarle plugins adicionales que me permitan hacer algún otro tipo de funcionalidad. Eso es, en esencia, el sistema de una arquitectura microkernel, poder instalar estos plugins. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Clarito? Muy bien. Ahora, el problema
O la siguiente pregunta debería ser, ¿cómo yo puedo implementar justamente este tipo de arquitectura? Por ejemplo, estos plugins por lo general pueden ser componentes inclusive desarrollados por otras empresas, no necesariamente por la misma empresa que creó el sistema core, y son desarrollados también en tiempos distintos. Por ejemplo, podríamos desarrollar un aplicativo core, ¿no es cierto?, que tenga esta funcionalidad de permitir instalar plugins, y los plugins pueden ser desarrollados años más tarde, como digo, inclusive por empresas distintas. Pero, ¿cómo se hace para que este aplicativo core pueda instalar estos plugins? De ahí digamos que la idea es que este sistema core maneje, de hecho, vamos a ver, a esta imagen de aquí me ayuda. El sistema core tiene implementado un API. ¿Qué es este API? Esa es una clase abstracta que puede estar constituido por una clase o varias clases abstractas o interfaces también que no estén implementadas. Y de hecho, el plugin lo que va a hacer es implementar justamente esa clase abstracta o esas interfaces, ¿sí? De forma que esa es la manera en la que el sistema core puede importar toda esa nueva funcionalidad adicional. Pero usted sabe que cuando está creando una clase abstracta o una interfaz, usted define ya el nombre de los métodos y define la estructura básica de los parámetros que va a recibir esos métodos y si va a retornar algo o no, ¿cierto? Esa es la funcionalidad de este API. Entonces, el sistema core deberá tener un API que es parte del sistema core, que, como le digo, es una clase abstracta o varias clases abstractas con interfaces. Y el plugin lo que debe hacer es tomar esa clase, es decir, si usted quiere desarrollar un plugin para Word, por ejemplo, o un plugin para Teams, debe haber un sitio que se llame Teams para o desarrolladores y le muestren cuál es la estructura de este API, de esta clase abstracta, de estas interfaces, de forma que usted pueda desarrollar el cuerpo, implementar esa funcionalidad. Y el plugin es justamente la implementación de esa funcionalidad. Me voy a inventar algo. Por ejemplo, haga de cuenta que el Teams, cada vez que usted agrega una pestaña más aquí, el Teams está preparado para crear una nueva clase, como puede ser en este caso la pizarra, y tenga un método llamado show, que lo que va a hacer es mostrar la pizarra, ¿cierto? Y luego ya la funcionalidad interna de la pizarra, al poner imágenes, texto, etcétera, ya es funcionalidad interna de este componente, ¿sí? Esa es la funcionalidad de este API. Cada uno de estos plugins, por ejemplo, no pueden ejecutarse de forma separada. Los plugins funcionan siempre y cuando estén inmersos dentro de una aplicación core. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Sí, profe. Sí, profe, ¿me Dígame. escucha? Quería hacerle Bien. una pregunta. Ajá. Eh, digamos que se va a actualizar a una nueva versión del programa, y ahí se tiene que actualizar cada plugin por separado. ¿Cómo se hace? Si, por ejemplo, digamos que el aplicativo core está desarrollado, usted me dice, en alguna versión y se actualizan, deben ser componentes independientes, a menos que justamente el API haya sido cambiado. Si el API cambió, necesariamente ya posiblemente los plugins que tenía instalado ya no van a funcionar, ¿cierto? Pues si cambió la estructura del API, ¿no es cierto? Porque de todas maneras el API es algo abstracto, como una clase abstracta con varios métodos abstractos. Entonces no están implementados, pero si cambió la estructura, por ejemplo, si un método, digamos el método show cambió y ahora ya no tiene 4 parámetros, tiene 5 y son obligatorios, los plugins ya no podrán ser invocados, ¿no es cierto? Porque van a implementar la clase abstracta o los métodos abstractos tal como estaban definidos en un inicio. Pero si no ha cambiado el API, los plugins pueden seguir funcionando porque son de alguna manera independientes, ¿sí? Si el API cambia, entonces sí el plugin también deberá cambiar, actualizarse a un plugin que utilice los métodos que estén definidos dentro del API. No sé si eso responde a tu pregunta, Kevin. Sí, profe, muchas gracias.
¿Alguien alguna pregunta adicional? Y que yo tengo una inquietud. O sea, bueno, no inquietud, sino que... em, o sea, otro ejemplo de estos microkernel sería, por ejemplo, cualquier plugin. Por ejemplo, en el Facebook usted puede agregar más componentes creados por otros desarrolladores. Entonces, eso es un ejemplo de microkernel, ¿verdad? Así es, están desarrollando estos plugins. Ya, ya. Es que tenía una duda de otro tipo. Entonces, esa era mi duda, Inge. Gracias. Ahora, la instalación, recuerda que estos plugins, los nuevos componentes deben instalarse dentro de nuestro sistema core. Para instalarse, ¿no es cierto? Para implementarse posiblemente este API que es una clase abstracta, llame un método. Y luego, en la implementación de ese método, se está llamando a muchas otras clases. De hecho, por ejemplo, la pizarra debe tener varias clases en la que me permite importar imágenes, me permite agregar notas, texto, formas, ¿no es cierto? Todo este menucito de aquí es propio de este plugin de la pizarra. Y entonces, eh, posiblemente de este plugin llame a otras clases y a otras clases, ¿no es cierto? Y todo eso tiene que instalarse dentro del Teams. Esa instalación, ese poder importar todo lo que tenga este componente se debe realizar, digamos que hay como realizarla de dos maneras. La primera forma sería mediante el uso de descriptores. ¿Qué son los descriptores? Los descriptores es crear un archivito que se denomina plugin descriptor, que por lo general puede estar en formato XML, y lo que va a hacer es describir toda la parte del plugin para que el sistema core sepa qué nomás tiene el plugin, ¿sí? Posiblemente el plugin tenga nuevos menús, tenga nuevas pantallas, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que este descriptor de ese descriptor yo pueda cargar toda la metadata de las clases o de los componentes que tiene el plugin, ¿no es cierto? Entonces, el desarrollador del plugin es quien debe crear este archivito descriptor que me muestra qué clases adicionales tiene, qué métodos, qué parámetros y cada uno de los parámetros de qué tipo son, ¿sí? Entonces, toda esa metadata me va a ayudar a que mi sistema core vaya leyendo ese descriptor y vaya teniendo una idea de cada uno de los métodos que ejecuta este plugin. Por ejemplo, cuando yo le pongo el examen aquí, el examen tiene un componente, ¿no es cierto?, que es el login y que usted la integra con el login y clave del Teams, ¿no es cierto? Entonces, existe una interacción para el login, para permitirle, para cargarle ese token de sesión, para indicar que se trata del mismo usuario que tiene ya un correo electrónico, un usuario, una clave, y le permita loguearse al test, ¿no es cierto? Y a mí los exámenes me quedan guardados exactamente con la misma identificación de los estudiantes que lo maneja el Teams. Entonces hay una interacción de funcionalidad y de datos que está compartiendo entre el sistema core y el plugin. ¿Y cómo sabe eso? Pues a través, como le digo, de este archivito de descriptor. Este archivito descriptor puede ser bastante tedioso de realizar y le queda del lado del desarrollador del plugin el crearlo. Si usted no puede sufrir algún error también cuando lo está haciendo porque no puso el formato adecuado o no puso, eh, como es XML, esto es un lenguaje de marcado, entonces siempre tiene como que unos símbolos que nos indican dónde empieza una clase, dónde termina un método, un parámetro, el tipo, ¿cierto? Y es susceptible de errores porque debe ser creado de forma manual por el desarrollador del plugin. Otra forma de instalación que libra de este archivito de metadatos es justamente lo que suelen hacer algunos aplicativos core. Es un proceso de introspección. Cuando yo creo mi sistema core, en algunas veces, dependiendo del lenguaje de programación que utilice,
hay algunos lenguajes orientados a objetos que pueden inspeccionar los metadatos de los objetos, porque finalmente usted del plugin no tiene el código fuente, solamente tiene el ejecutable, ¿cierto? Entonces, en tiempo de ejecución puede ir inspeccionando los metadatos de sus objetos, es decir, puede obtener cuáles atributos tiene, qué propiedades, qué tipos de datos, nombre de las propiedades, ¿no es cierto? Nombre del método, pero en tiempo de ejecución. Evidentemente, este proceso de introspección o instalar por metadatos ya es una funcionalidad que tiene que estar implementada del lado del sistema core. Es el que se encarga de hacer esta introspección. Eso va a hacer que los plugins que se desarrollen, que el desarrollador de plugins se tenga ya que librar de esta partecita de crear el descriptor y que el descriptor esté bien realizado para que el sistema core pueda entender, ¿cierto? Cuando un sistema core tiene esta otra forma de instalar, mediante introspección, ¿no es cierto? Habrá más desarrollo del lado del sistema core y el plugin ya, el desarrollador se le hace más fácil hacer este plugin y ya no se tiene que preocupar de esos otros posibles errores. En todo caso, de las dos formas, ya sea que el sistema core use introspección para darse cuenta cómo son los nuevos métodos del componente plugin o utilice el archivo descriptor para igualito darse cuenta cómo son los métodos del plugin para poderlo utilizar y que puedan interactuar. Finalmente, esa es la idea del sistema, ¿no es cierto? Del sistema core, poder hacer ese pasito de introspección. Normalmente suele existir, perdón, perdón. Normalmente es común en este tipo de arquitectura también tener todo un repositorio de plugins del cual usted escoja cuál quiere instalar, como en este caso. Tengo todo un repositorio de plugins que yo puedo decidir cuál quiero instalar, ¿cierto? A todas las empresas les conviene, por lo general, le darán, como suele ser en la mayoría de ellos, una partecita de la funcionalidad para que usted pueda utilizarlos y ver de qué se trata. Y luego de ello ya le empiezan a cobrar por una suscripción o por una licencia o algún tipo de eso. Pero aquí tenemos, por ejemplo, un repositorio de plugins que pueden funcionar con Teams, ¿no es cierto? Entonces, pero no es indispensable. Puede existir repositorio de plugins, pero también no puede existir. Eso no es obligatorio tener. Ahora, por lo general, desarrollar un aplicativo que soporte este sistema core, que soporte nuevos plugins, como se imaginará, es un tema bastante complejo, ¿no es cierto? No solo desarrollar este API que permita eh, insertar nueva funcionalidad, sino también poder utilizar este concepto de introspección o leer el XML descriptor, tampoco es nada sencillo y es como que en tiempo de ejecución ejecutar, valga la redundancia, los métodos que tendrá este plugin, ¿cierto? Sin que afecten la funcionalidad del core. ¿Cuándo más podríamos usar? Usted se puede imaginar como que aplicaciones comerciales como Teams o como Word, ¿no es cierto? Donde los terceros se encargan de desarrollar los plugins. Pero otro buen uso de este aplicativo es que, por ejemplo, usted podría crear un aplicativo core así de grande y donde cada módulo solamente cuando se lo necesite se instale, ¿cierto? Y ahí ahorraría muchísimos recursos, porque lo tedioso es que usted crea un aplicativo grandísimo, ¿no es cierto?, a nivel transaccional, con un montón de módulos y tiene que instalar todo eso en cada una de las máquinas que vayan a utilizar el aplicativo. Digamos, si nos vamos a un escenario como en el Supermaxi. Si tuviese un aplicativo así de grande, instala todo el aplicativo en computador de la cajera, aunque la cajera solo utilice unas 2 o 3 pantallas, no usa más, pero todito está cargado. Mientras que si utilizaría este tipo de arquitectura, por ejemplo, únicamente le instalaría el módulo de cajas, que sería un plugin que usted mismo desarrolló, ¿cierto? Y en la contabilidad únicamente instala los plugins del módulo financiero que usted desarrolló solo para ellos.
Y eso haría que las aplicaciones en cada uno de sus clientes sean distintas porque usen distintos plugins e instale solo lo que necesita y no todo. Eso también sería una muy buena ventaja de este tipo de arquitectura que le permite, aunque como decimos, una desventaja fuerte es que implementar un sistema core que tenga esa capacidad de permitirle agregar nueva funcionalidad es bastante complejo de desarrollar, ¿no? No sé si tenga alguna otra pregunta, ¿no? Inge, A ver, dígame. em, me queda una duda. Tal vez en el tema de la introspección se podría considerar también como, no sé, un método de seguridad por parte del sistema core. Me refiero a que, por ejemplo, hablando del Teams, si nosotros quisiéramos como que se nos ocurre una buena idea para tal vez un plugin que nos pueda servir para las clases o para algo así. em, no sé, tal vez me imagino que tiene que pasar por alguna revisión o por algo, porque no creo que se deje a cualquiera meter algún plugin a alguna aplicación importante. Muy, muy buena pregunta, pero digamos que eso ya sería como que la parte comercial del Teams. ¿Al Teams le conviene o no le conviene que los aplicativos, que gente externa siga desarrollando plugins y que siga siendo utilizado y se extienda la funcionalidad del Teams? ¿Ya? Si revisan o no revisan antes de colocarle como que en esta tienda de plugins donde usted puede seguir instalando, ese ya sería política interna del Teams, ¿no es cierto? La arquitectura no le podría limitar en ese sentido. Existen otros aplicativos, por ejemplo, PyCharm, ¿no es cierto? Que es de código abierto, este aplicativo, y es similar al Eclipse, pero sirve para Python. Y este, por ejemplo, nos permite ampliar la funcionalidad instalando los plugins, pero es de cómo es código abierto. Cualquiera puede desarrollar un nuevo plugin, lo publica y lo puede instalar y utilizar, ¿no es cierto? Entonces, esto ya es política interna del creador del sistema core. Como digo, en el caso de PyCharm, como es código abierto, permite que cualquiera desarrolle y cree. Me imagino que Eclipse también nos permite desarrollar e instalar y como que publicar. Probablemente Teams sí se tome como que ese trabajito y no sé si tengan algún convenio, qué sé yo, de que si a mí me cuesta la suscripción al test portal, un porcentaje se quede el Teams y otro porcentaje el creador del componente, pero digamos, eso sería la parte comercial. Probablemente sí exista algún tipo de acuerdo de ese tipo, pero eso es ajeno a la arquitectura de microkernel, digamos, ¿de acuerdo? Ok, gracias, Inge. Bien, ¿cuál es su apellido, Marco? Andrade. Cristian. Sí, profe, yo quería preguntarle si es lo mismo, o no sé si es lo mismo, un plugin que un script. No es lo mismo. Un script es, eh, ¿cómo lo diríamos? Un script es un archivo que tiene código y yo puedo ver el código fuente de él. ¿Sí? Eso es un script. eh, Dependiendo del lenguaje en el que esté hecho, pero ese archivo inclusive yo lo puedo abrir con el Notepad y puedo ver qué está dentro. Un plugin es un componente, ¿no es cierto? Y este componente solamente tenemos la parte, los archivos, si habláramos de Java, los class, si habláramos de C, el punto ejecutable, ¿no es cierto? Si habláramos de un componente creado como un DLL, que puede ser un plugin, sería un archivo .dll. No es un exe porque no es un ejecutable, es una DLL, por ejemplo. El Windows, por ejemplo, tiene un montón de archivitos DLL. Probablemente muchos de estos plugins sean un DLL, pero es como un componente del cual tenemos solamente la parte ejecutable. No tenemos la parte del código fuente. Por eso es que el proceso de introspección en tiempo de ejecución va obteniendo la metadata de las clases que están utilizadas aquí. Ya, ya, profe, gracias. ¿Alguien alguna otra pregunta?
Luis. Profe, si por ejemplo un plugin mejora la forma de trabajar del sistema y convence a los desarrolladores, ¿pueden implementarle como parte del core system o es imposible hacer eso? Yo diría que no es esa la funcionalidad de la arquitectura. El sistema core debe funcionar por sí solo y perdón. La funcionalidad del sistema core no se debe ver afectada por el uso de estos plugins. Solamente aumenta la funcionalidad, pero en ningún caso puede disminuir o modificarla o mejorarla. La funcionalidad del sistema core ya está definida. Los plugins no están hechos para modificarla. De hecho, la aplicación core no permite que se modifique, ¿ya? Digamos que ponerla como parte ya sería también nuevamente el tema comercial, ¿no es cierto? Digamos que los desarrolladores de Teams ven que hay un aplicativo que está funcionando súper bien, muy utilizado por los usuarios de Teams y quisieran hacerle parte de Teams como tal, sin que tenga que agregar una nueva pestañita. Podrían comprar parte de ese código y colocarle como parte del sistema core, pero digamos que ese no es el espíritu de la arquitectura microkernel. Eso ya son como que decisiones comerciales que podrían ocurrir, ¿ya? Pero digamos que también cuando estábamos hablando de que en el sistema core yo puedo desarrollar mis plugins que yo mismo desarrollo para mi propia empresa, es decir, mi sistema core no lo he desarrollado como para que terceros creen nuevos plugins, sino que cada uno de los módulos que tiene mi sistema core lo desarrollé como plugin para instalar dentro de mi sistema core solamente lo necesario, ¿no es cierto? Y que sean aplicaciones un poquito más livianas las que se instalan dentro de cada uno de los clientes. Sí, entonces es utilizando esta funcionalidad de la arquitectura microkernel de acuerdo a lo que mejor le convenga a la empresa que está desarrollando. No sé si por ahí respondí tu pregunta, Luis. Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta adicional? Muy bien. Veamos entonces qué más podemos ver. Algunas de las características que tiene este sistema microkernel. Como vemos, dice la aplicación se compone de un sistema core y un conjunto de plugins. Desarrolladores externos pueden desarrollar plugins. Los plugins se agregan o extienden la funcionalidad del sistema core, pero no pueden modificar la forma de trabajar del sistema core. Por lo general es posible ver un registro de plugins disponibles. Los plugins no pueden funcionar de forma independiente, sino que requieren ser ejecutados por medio del sistema core. Ahí tenemos algunas de las características del microkernel. Bien, veamos cómo implementar un plugin. Bueno, aunque ya habíamos hablado, ¿cierto? De que el API tenía interfaces, por ejemplo, o una clase abstracta con métodos abstractos, y el plugin lo que va a hacer es importar esa clase abstracta e implementar toda la funcionalidad del API que el API le está exigiendo para que el plugin pueda ejecutarse, porque el API es el punto de entrada para que el plugin, para que se haga llamadas al plugin, ¿cierto? Pues tendrá un método start o show o algo así, y el plugin implementará desde ahí y desde ahí ya habrá la puerta de entrada al resto de sus componentes. Muy bien, hablemos de las ventajas y desventajas que puede tener este tipo de arquitectura. Como ventajas nos dice la testeabilidad. ¿Qué opinan? ¿Por qué la testeabilidad será una ventaja? Paul, ¿No será porque básicamente son como monolíticos? Pueden hacer si es que hacen los plugins, se hacen ellos mismos y en el System Core se hace ahí mismo. Tiene la misma ventaja que digo que los monolíticos. O sea, por ahí. ¿se hace qué cosa? O sea, los tests que se hacen
se hacen en el mismo aplicativo, por lo que se hace fácil, no tiene dependencia. Esa es mi idea. Muy bien, efectivamente, la testabilidad será una ventaja porque es fácil de hacer pruebas. Yo puedo probar mi sistema core por separado y puedo probar mis plugins también por separado. Digamos que en ese sentido es bastante sencillo de hacer las pruebas. Diego, ¿por qué el performance será una ventaja? El performance. En verdad. ¿Qué le diría? John, ¿por qué el performance será una ventaja? Bueno, yo creo que al funcionar, eh, claro, por separado, ¿no es cierto? El sistema core y el API, al momento de hacer las pruebas o la testeabilidad, como vimos, es una ventaja. Y al darnos cuenta de eso, el performance también es una ventaja porque nos permite observar cómo funciona cada uno de los componentes con el sistema. Está desactivado su micrófono. Inicio. Ay, perdón. Marco, ¿por qué consideras que el performance podría ser una ventaja? Yo creo que eso va tal vez un poco de la mano con el ejemplo que usted nos dio, de tal vez en una empresa al cajero solo se le puede aplicar el plugin de cajero y tal vez al finanzas, el de finanzas y eso ayuda a que sea mucho más como que rápido y eficiente la funcionalidad del sistema. Muy bien. Cuando hablamos de performance, a ver, veamos si Kevin nos puede decir algo de performance, porque será una ventaja. Sí, profe, es porque la arquitectura es independiente, entonces no tiene que hacer ningún salto a otro sitio, por tanto la cuestión de latencia es más baja. Correcto, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué el performance es una ventaja? Porque en general va a haber poca latencia. ¿Y por qué vamos a tener poca latencia? Porque aun cuando nuestro aplicativo, tal como lo vimos aquí, nuestro sistema core no necesariamente es un monolítico, pero podría tener como máximo arquitectura cliente-servidor. Por tanto, no va a tener tantos saltos. Y como estamos hablando de que importamos este API, este importa los componentes, estos componentes se instalan dentro de mi computador, pues aunque yo esté utilizando un plugin, una funcionalidad distinta, no hay muchos saltos, ¿sí? Todo se ejecuta dentro de mi propio computador. Ahora, podría ser que este plugin se esté conectando internamente en mi invento hacia una base de datos, entonces ya vamos a tener un poquito más de latencia. Además, se me olvidó decirle que esta arquitectura microkernel, por ejemplo, es una arquitectura de las primeras que salieron, ¿sí? Entonces, cuando se creó, hay una evolución de microkernel a la actualidad, a algo más moderno que existe. Pero digamos que cuando salió, existían por lo general los sistemas monolíticos, existían los clientes servidor y se estaba empezando a hablar de los sistemas de N capas. No se conocía más allá, ¿ya? Y entonces el microkernel era como que a un sistema monolítico, un sistema standalone, ampliarle su funcionalidad instalando plugins. Y por eso nos dice que esta arquitectura, por ejemplo, una de sus ventajas es justamente el performance, porque no nos da muchos saltos, no hay tiempos de latencia altos. Por eso es una ventaja, ¿no? ¿Por qué el despliegue, John? ¿Por qué consideras que el despliegue será considerado una ventaja en este tipo de arquitectura? Porque como
nos comentaba en el ejemplo de de cajeros, por ejemplo, de finanzas, es simplemente cada área, por ejemplo, de una empresa tendría que únicamente instalar el plugin que le corresponde y no todo el sistema o esperar mucho tiempo. Entonces creo que por eso. Muy bien, efectivamente, por eso el despliegue es una ventaja, porque yo puedo instalar mi sistema core y adicional, solamente si utilizo alguno de los módulos, alguno de los plugins, lo instalo en ese momento, ¿sí? No se instala, no necesito instalar todito, ¿sí? Entonces, el despliegue, la puesta en producción es bastante sencilla. El dinamismo, entenderemos por dinamismo, justo el habilitar o deshabilitar, yo puedo desinstalar un plugin. Entonces, por tanto, significa que yo puedo activar o desactivar las funcionalidades que vienen inmersa de cada uno de los plugins, ¿cierto? Inclusive se puede crear plugins que se instalan la primera vez que van a ser utilizados. Suele llamarse esa característica hot deploy, por ejemplo, que es instalación en caliente. Ni siquiera tiene que reiniciar el sistema para instalar ese plugin. Eso le haría a su sistema súper versátil, ¿no es cierto? Tiene bastante dinamismo. El usuario solamente cuando necesita utilizar por un componente que no ha usado, cuando ya lo va a usar, ¿no es cierto? Ahí se instala en ese momento. Entonces eso le da bastante dinamismo a este tipo de arquitecturas. Modularidad. Ese sí, hablemos. Paul, ¿nos quieres contar por qué la modularidad será una ventaja en este sistema? Mm, Estaba pensando más en el dinamismo, pero la modularidad no vendría a ser esto de que son igualmente lo que son los plugins, son diferentes módulos que se pueden ir añadiendo, más o menos le encuentro relación con dinamismo. Eso, más o menos. Muy bien. Luis Ernesto, ¿qué nos puedes decir acerca de la modularidad? Es que varias personas pueden trabajar en crear nuevos plugins para el programa. Muy bien, justo de eso, que como son plugins por separado, ¿cierto? La modularidad significa que yo puedo, cada plugin podría ser un módulo o al menos una funcionalidad independiente y me va a permitir que los desarrolladores puedan trabajar por separado, equipos distintos, trabajar en paralelo, ¿cierto? Entonces, eso también ya rompería el esquema del sistema core, que si fuese monolítico, ¿cierto? Eh, el desarrollo, la modularidad en un sistema monolítico es bastante limitado, ¿no es cierto? Pero ya al tener los plugins por separado y que sean independientes, nos da mucha modularidad en el hecho de que varios puedan trabajar al mismo tiempo. Y Kevin, ¿por qué la reutilización sería una ventaja? O sea, yo le veo en el aspecto de que el, el código que se utiliza el sistema core para leer los scripts, en el caso de que se utilice la introspección, sería lo mismo para instalar diferentes plugins, entonces ahí sí habría bastante reutilización de código. Muy bien. Justamente a eso se refiere con la reutilización. De hecho, yo puedo crear plugins, ¿cierto? A ver, permíteme un puntito. La reutilización es justamente debido a que puedo yo instalar en cualquier instancia del sistema core, ¿no es cierto? Esto me permite reutilizar los módulos, los plugins en varias instancias. Inclusive se puede comercializar por separado el sistema core de todos los plugins, ¿no es cierto? Y eso nos permite reutilizar código también. Inclusive existen empresas que se dedican exclusivamente a desarrollar plugins para otras aplicaciones, ¿cierto? Entonces ese también es un buen nicho de mercado. Desarrollar un plugin no es tan complejo como desarrollar el sistema core que soporte plugins. De hecho, de ahí surge una de las desventajas, que es la alta complejidad de desarrollar un sistema core que permita ampliar su funcionalidad mediante plugins. La escalabilidad. ¿Alguien podría decirme por qué la escalabilidad podría ser considerada una desventaja? John. Creo que, digamos, habría que
cuando se quiere escalar a mayor sistema más complejo, por ejemplo, tendría que ser modificado todo el core y a la vez tendría que ser desinstalados todos los plugins, modificados incluso. Y como de por sí ya tiene alta complejidad, entonces sería aún más complejo volver a programar. Podría ser los plugins o volver a desinstalarlos todos de todos los lugares donde estén y luego volverlos otra vez a instalar. Muy bien. Cristina, ¿qué tienes que decirnos? Sí, sí, o sea, yo diría que sería porque tendría un límite en tanto en la escalabilidad horizontal como vertical. Muy bien, la escalabilidad tendría un límite horizontal como vertical. Pues sí, de hecho sí, ¿no es cierto? Porque veamos qué nos dice Paula antes de dar la conclusión final. Por eso mismo, iba de que sea, mm, como decía en el ejemplo de los cajeros, que va a estar limitado a que tengo 400 módulos, pero solo voy a utilizar dos. Si es que, digamos, con el paso del tiempo voy a necesitar 450, eso va a tener su límite, digamos, dependiendo de, de mi nodo, de mi computador. Entonces, yo creo que ahí habría un límite, como decía, de crecimiento vertical. Muy bien, ¿no es cierto? De hecho, como vemos, nuestro sistema casi se parece bastante a un monolítico, excepto porque podemos agregar estos componentes que se pueden instalar cuando se les necesita. Sin embargo, la escalabilidad, como está relacionada a la cantidad de clientes que se van a conectar a nuestro sistema microkernel, casi sería la misma escalabilidad o el problema de escalabilidad que tiene un monolítico, ¿cierto? Puedo crecer en el mismo computador, ampliando la RAM, el disco, el procesador, pero tiene un límite. No puedo colocar dos computadores en las que les puedo instalar mi sistema Core, porque no interactúan entre sí. Digamos que si el sistema Core no es un monolítico, es un cliente-servidor, tiene también la complejidad de la escalabilidad que tiene el cliente-servidor. Al final todo se concentra en el servidor, donde por lo general se coloca la base de datos. Entonces, también hereda, digamos, esa partecita de la escalabilidad como una desventaja. Ya existen arquitecturas un poco más distribuidas, esta, sin embargo, sigue siendo no tan distribuida. Todo se termina instalando en el mismo computador, así que, por tanto, la escalabilidad sí sigue siendo un problema y no es una arquitectura distribuida, como decíamos. Muy bien. ¿Qué más podemos hablar de microkernel? ¿Cuándo yo puedo utilizar este tipo de arquitectura? Bueno, en realidad, desarrollar aplicativos core es bastante complejo, como dijimos, y casi no se va a encontrar usted en su vida profesional eh, esta necesidad de crear un aplicativo core que funcione como microkernel. Pero probablemente usted sí se encuentre si entre trabajar, por ejemplo, a grandes empresas, ¿no es cierto? Estas grandes empresas suelen tener un sistema core que funciona con ese tipo de arquitectura y por lo general como desarrolladores lo que le piden es seguir creando componentes, plugins que amplíen la funcionalidad de este sistema core. Entonces sí hay una buena parte de nicho de empleo en poder desarrollar plugins para que sean utilizados dentro de un sistema core. ¿Qué más podríamos hablar? Bueno, eso sería hasta ahí todo acerca de microkernel. Y eso sería todo por el día de hoy. Y con eso estamos listos para entrar a la prueba de la unidad número 2 y poder pasar luego de ello a las siguientes arquitecturas que ya son un poco más distribuidas y más modernas. Estas, como mencionamos, eran de las primeras que se utilizaba hace unos 40 o 30 años. Las más actuales son una evolución de ellas y las vamos a ver en la unidad número 3. No sé si tenga alguna duda adicional. Profe, yo quería decirle, no era ninguna duda, pero quería decirle que faltaban algunos PDF de los que se subir de algunos temas. Entonces, para ver A si me ver, puede para repasar para la prueba. a ver, veamos. Dentro del libro tenemos
monolítico, cliente servidor, peer-to-peer, estilo de capas y ahorita me falta el de microkernel. ¿Cuál otro me faltaría ahí? El de tuberías de filtros también. Ajá, sí, me falta tuberías y filtros. Sí, y el RPC también me falta un poquito de ponerle de información del llamado a un procedimiento remoto. Ya le coloco en este momento los archivitos para que tenga todo de dónde estudiar. Ya, muchas gracias. Inge, serían para la prueba todos los de nivel 2, ¿verdad? Así es. Todos los que tenemos aquí en el sílabo, que están dentro de la unidad número 2, que son monolítico, RPC, tuberías y filtros, cliente-servidor, N capas y componentes, peer-to-peer y microkernel. No me acuerdo si las metodologías de desarrollo de software fue todo dentro de la unidad 1. Me parece que algo de metodología sé que nos quedó por fuera, pero bueno, no vamos a tomar metodología, solamente las arquitecturas que hemos visto, que están dentro de la unidad número 2 en el silo. ¿De acuerdo? Muy bien, y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día jueves para la pruebita. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Solo Inge. Hasta luego con todos.